Creo que la palabra que traigo para ustedes va a ser simplemente instrucción, porque la palabra tenía como fin ayudar a los que no crecen espiritualmente, pero estaba mirando, todos los que vinieron hoy son crecidos espirituales. Son gente madura espiritualmente hablando, poderosos en Cristo. Bueno, vamos a ver cuando terminemos la prédica, pero estamos creyendo que vamos rumbo a eso en el nombre de Jesús. Así que lo que quería hablar es de algo que por ahí en la iglesia de hoy en día no se está hablando tanto, y es el crecimiento espiritual. Diga conmigo, crecimiento espiritual. En este tiempo lo único que estamos haciendo es teniendo muchos mensajes de consuelo, teniendo muchos mensajes que me aviven, que me enciendan, muchos mensajes que produzcan gozo en ese momento, muchos mensajes que me ayuden a creer que Dios puede interferir con poder en mi asunto. Pero muchas veces eso, por la fe y por la capacidad de retención de la autoridad y el poder de Dios que yo tengo, simplemente queda en un evento, en un momento, en una ocasión. Y hoy le podemos decir al Todopoderoso Dios que estamos deseosos de crecer espiritualmente. Yo se lo quiero decir, si querés mirar al cielo y decirle: Señor, yo quiero crecer espiritualmente. Gracias, Jesús. Amén. Aleluya. Hemos entendido. Yo siempre cuento que mi pastor nos enseñaba y enseguida trazaba una línea y decía, la carne es un perro negro. Como la iglesia donde yo iba eran todos eslavos, ¿no? Los chornis éramos los morochitos color teléfono, así como yo. Entonces, el tipo decía, de este lado está la carne, que es un perro negro, ¿no? Y de este lado está el espíritu, que es un perro blanco. Y en cada corazón de nosotros hay un perro negro y un perro blanco peleando. Y los perros son muy parejos y tienen las mismas habilidades y tienen la misma fuerza y tienen la misma capacidad. Ahora somos nosotros los que lo alimentamos. Pregúntale al que está al lado, ¿a qué perro le estás dando morfar? Porque aquel que le des de comer es el que va a estar más fuerte. Claro que sí. Si vos comenzás a abrirte paso con la mentira, el engaño, con insensatez, seguro que vas a terminar en fornicación, adulterio, errando, en la lona mal. Seguro que te vas a tornar hacia los vicios, seguro. Todo comienza con una pequeña decisión, a veces en un pensamiento nada más. Pero soy yo el que tengo que decirle a Bobby Blanco, vamos Bobby. Y entonces Bobby se pone de las pilas y pelea y aplasta a la carne en el nombre de Jesús. Decirle al que está al lado, hoy hago añicos la carne. Me sonó muy Bruno Díaz, ¿no? Sí, no. Bueno, hoy rompemos toda la carne en el nombre de Jesús. Aleluya. Vamos a hablar entonces de crecimiento. Bien. En New Jersey a veces dicen carnal cuando digo así. Uno de los mayores obstáculos para nuestro crecimiento espiritual es que solemos intentar cambiar. Y ahí tenemos un problema porque no se intenta. Decirle que está al lado, no se intenta. Se cambia. Entonces, lo primero que pasa es que podemos intentar cambiar, pero va más allá todavía. Y cambiamos lo que hacemos en vez de cambiar lo que somos. Y entonces alguien dice, no, ahora que estoy yendo a la iglesia ya no fumo. Y otro que se engancha, gloria a Dios, dice, ¿no? Y alguno que por ahí hasta es medio materialista, dice, la guita que te estás ahorrando, ¿no? Y están todos contentos. Pero eso tendría que ser efecto de algo más poderoso. Alguien que viene a la iglesia y recibe a Jesucristo en su corazón, está unos meses y dice, ya no miro más pornografía, ya no me drogo más, ya me porto bien, no ando haciendo macanas por ahí, no me gustan más las chichis, la única que me gusta es mi esposa en el nombre de Jesús. Y entonces está ahí convencido, seguro, pero ha cambiado un área de su vida, solo un área. Y entonces entendemos que no se trata entonces solamente de hacer cambios que sean evidentes y que son parte del testimonio, sino de ir un poco más profundo. Podamos intentar entonces, en lugar de cambiar lo que hacemos, cambiar lo que somos en el nombre de Jesús.
El Señor nos invita a que vayamos tan profundo como esto. El Señor dice que seamos santos como Él es santo. Por lo tanto, nosotros tendríamos que estar declarando, soy santo como Jesús es santo. Menos amén que hoy, ¿eh? Pero somos santos igual que Jesús. No por nuestras habilidades, no por nuestra fuerza, sino por la gracia del santo. Estamos entonces tan empeñados en hacer ajustes en los que las personas ven que olvidamos lo más importante, lo que solo Dios puede ver. Ahí es donde tenemos que apuntar. ¿Cómo estás luciendo delante de Dios? Quizás yo te veo, estás congregando más seguido. Quizás yo te veo, sos otro tipo desde que venís a la iglesia, otra mujer. Se nota algo lindo en vos, pero lo que falta cambiar quizás está muy interno, guardado en tu corazón. Quizás allá en el fondo hay rencor, hay odio, bronca. Quizás hay falta de perdón. Quizás allá en el fondo hay esas cosas que son malolientes para el Señor. Y las tenemos que sacar en el nombre de Jesús. Dios está en el negocio de transformar nuestras vidas a la imagen de su Hijo. Efesios 4, versículo 11 al 13 nos dice así. Él mismo constituyó a unos como apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Versículo 12. A fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra del servicio, para edificación del cuerpo de Cristo. De este modo, todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se conforma a la plena estatura de Cristo. Somos perfectos en el Señor. Somos perfectos en el Señor. La idea entonces es que podamos entender que Dios ya lo ha establecido, ha puesto a funcionar. Hay algunas discusiones teológicas profundas con respecto a esto. Mi pastor sabía tener un estudio y no públicamente, pero sí a solas, más de una vez hemos hablado, su parecer era que los apóstoles ya no existían para este tiempo. Las cualidades que exige la Biblia para un apóstol de hoy en día no pueden llevarse al cumplimiento. Visitando ese estudio, investigando algo más, yo cada vez estoy coincidiendo más con él, viendo la imagen del apóstol actual, siendo el apóstol de la Biblia, aquel que fundaba, que creaba una iglesia en una ciudad donde no había absolutamente nada. Y sobre ese fundamento se seguía creciendo a través de la lengua profética, la voz profética, el ministerio profético. Y luego los que seguían adelante la obra son los mismos que hoy en día siguen adelante la obra. Los maestros, los evangelistas y los pastores. Pero no quiero confundirlo ni entrar en una discusión ni generar ningún tipo de polémica con esto. Yo tengo apóstoles, amigos, a los que yo me refiero con todo respeto hacia ellos diciéndole apóstoles. Tengo otros apóstoles que cuando los veo les digo, hola pastor. Pero al fin la idea es que esto no nos confunda. El Señor ha preparado los 5 ministerios con la intención de construir la iglesia. Construir la iglesia. Él mismo constituyó a unos, y ahí dice la forma en que trabajó. Empieza a revelarlo. Ahora, yo tengo que pensar en que la obra que el Señor comenzó tiene que ser completa en el nombre de Jesús. Él quiere que crezcamos espiritualmente. Necesitamos su ayuda. Yo necesito que Dios me ayude para crecer. Bueno, nosotros 4. Pero yo necesito que Dios me ayude para crecer. Aleluya. Él quiere que crezcamos espiritualmente. Necesitamos su ayuda para esa clase de transformación que no es superficial, sino que ocurre dentro de nosotros. ¿Dónde ocurre? Dentro de nosotros. Así que tenemos que darle lugar al Espíritu Santo, tenemos que permitir que la obra sea llevada adelante, pero tengo que tener la decisión para que esto suceda.
las características del verdadero crecimiento espiritual. Obviamente en la palabra de Dios encontramos mucho más que lo que vamos a mencionar, pero vamos a pasar por algunas de ellas para que algunos de los que estamos acá podamos pensar en algún enano espiritual, para que podamos criticar a uno que no crece. ¿Amén? No, mejor no. Mejor no. Mejor vamos a mirarnos a nosotros mismos, ¿no? Entonces, vamos a pasar por estas posibilidades y en vez de estar, porque a mí me da una gana de cuando yo leo una palabra, digo, esta es para ese, mira, se la iría a llevar a la casa. Con un aerosol se la pintaría en la persiana, ¿no? Pero después, no, eso no, tampoco. Pero la idea, uno dice, no, esta es la palabra, pero al fin, inmediatamente que la estoy leyendo, digo, ¿y no será para mí? Y después que la leo otra vez, digo, y me parece que yo estoy peor que el que le iba a pintar la persiana. Y entonces me doy cuenta que cada vez que voy a la palabra soy ministrado. Y cada vez que oímos la palabra de Dios, por más que el texto nos suene conocido, el Señor tiene un mensaje particular, profundo, que viene del mismo corazón de Dios al tuyo. ¿A cuál corazón? Contale al que está al lado, a mi corazón. Aleluya. Lo primero que vamos a contar es que cuando hay crecimiento espiritual, el crecimiento espiritual, por supuesto, se basa en el nuevo nacimiento. Nadie que no nació de nuevo no puede crecer espiritualmente. Solamente puede crecer espiritualmente aquel que aceptó a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Si por más que seas devoto de San Antonio de Giles y no importa lo bueno que haya sido el padre Carlito, lo que importa es que vos le hayas dado lugar en tu corazón. ¿En dónde? Cuando la Biblia habla de corazón, no habla del que late, sino que cuando habla de corazón está teniendo la imagen, la simbología de un fruto. Y está hablando de lo más íntimo, lo más tierno de esa fruta. Y está hablando de tu ser. Está hablando de lo más íntimo, lo más tierno que vos tenés. Y ahí es donde tiene que hacer el trabajo el Señor. En otras palabras, el crecimiento espiritual entonces está basado en una salvación, real. No podemos hablar de crecimiento espiritual entonces si no tenemos vida espiritual. Si no hemos nacido, no tenemos vida, y si no tenemos vida, no podemos pretender crecer en lo espiritual. Tengo que nacer de nuevo. Acá llegamos a un conflicto y empezamos a pensar. Algunos, cuando transcurre la vida, yo conozco gente de 30 años de cristianos, 30 años dentro de una iglesia, y a veces en medio de una situación difícil, uno charla con ellos, y ¿por qué llegaste a eso? ¿Por qué te fuiste tan a un costado? ¿Qué pasó? Y muchas veces las declaraciones son, y no sé, yo iba a la iglesia porque me sentía cómodo, me aprendí 3 canciones, yo toco la guitarra, yo toco el piano, yo lavaba las cosas en la cocina, acomodaba la silla. Me sentí muy bien, la gente es re buena. Y con eso me conformé. Y pasaron los años. Y en medio de esta situación tan dolorosa, me doy cuenta que no nací de nuevo. Que Cristo no nació en mi corazón junto a mí. Que yo no maté al viejo hombre. Que el viejo hombre seguía latente ahí en mi interior. Estaba agachadito mientras que yo venía a la iglesia. Y un día arrancó y arrancó mal. Entonces, la idea es que nosotros podamos verificar. Yo le conté todas las veces que acepté a Cristo, pero no porque soy cabalero ni porque tenía muchas ganas, sino porque en cada ocasión que escuchaba un llamado, tenía inseguridad con respecto a lo que yo había decidido ya hacía tiempo. Y decía, ¿lo habré aceptado de todo corazón? ¿Estoy tan pegado a Cristo como tendría que estar pegado? Y pasaron los años y seguía con esa intención. Yo no sé cuál es tu situación hoy, pero yo te quiero invitar a que cierres los ojos. Y que le podamos decir al Señor, Señor Jesús, te doy gracias, porque sos Dios de oportunidades. Te pido perdón por todos mis pecados. Límpiame con tu preciosa sangre. Y ayúdame a serte fiel. En el nombre de Jesús, renuncio al pecado y al promotor del pecado, que es el diablo. Y te doy lugar
para que te entrones en el lugar más alto de mi corazón. En el nombre de Jesús, declaro y confieso que he nacido de nuevo para la gloria de tu santo nombre. Amén y amén. Gloria a Dios. Aleluya. Dios es bueno. Volviendo al tema, entonces no podemos hablar de crecimiento espiritual si no tenemos la vida espiritual que debemos tener si nacimos de nuevo. Cuando nacemos de nuevo le damos inicio a una vida donde el Espíritu Santo tiene parte en nosotros. En el libro de Juan 1, versículos 12 y 13, podemos leer sobre la importancia de esto. Dice así: pero a todos los que le recibieron les dio derecho, el poder de llegar a ser hijos de Dios. ¿Qué somos? Hijos de Dios. Es decir, a los que corren en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de la voluntad de carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. Sino de Dios. A veces en el mundo se estila hablar del ser humano como un hijo de Dios. El ser humano es creación. Nosotros somos hijos. Yo no quiero entrar mucho en detalle porque toda la iglesia esta es una iglesia evangelista. Y saben muy bien de lo que estamos hablando y lo saben enseñar a aquellos que están alcanzando. Pero es importante que podamos meditar en nosotros mismos mientras soñamos con alcanzar a las multitudes en el nombre de Jesús. Tu crecimiento espiritual no tiene que ver principalmente con tus papás, con tus tíos, con tus hermanos, con tu esposa que congrega y vos venís de vez en cuando, o vos que venís siempre y que tu esposa te acompaña a veces. No tiene que ver con el otro. Aunque sean todos creyentes, aunque tengas la familia más cercana a Dios, el trato con Dios es personal. Aunque toda tu familia destelle gloria cuando está en la presencia, vos pudieras estar siendo engañado. Y es bueno que tomemos decisiones hoy para la gloria de Dios. Tu crecimiento espiritual no tiene que ver con algunas cosas que nosotros queremos explicar desde nuestro lado carnal. Se trata primero de un asunto individual. ¿De qué se trata? Un asunto individual para aquellos que han sido adoptados por Dios. Eso es lo que pasó. Lo segundo, en cuanto al crecimiento, el crecimiento espiritual se basa en la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. El Espíritu Santo es el que comienza la obra convenciéndome de pecado. El Espíritu Santo es el que me guía. El Espíritu Santo es el que me incomoda en algunas situaciones, siempre y cuando mi espíritu humano le esté dando sustento, le esté dando lugar donde habitar y permita su guía. El Espíritu Santo hemos leído muchas veces y tenemos una palabra que no la podemos usar en ningún lado, porque no podemos ir a la esquina y decirle: muchacho, ¿cómo anda? ¿Hay alguien que esté contriptado? Pero hemos entendido que se trata de entristecer. Y eso es lo que pasa con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene a habitar en nosotros, pero algunas de nuestras actitudes, lejos de moverse en justicia y con el poder que tiene, simplemente se entristece. Cuando vos errás, cuando vos pecás, cuando vos no haces las cosas bien, lo que estás haciendo es entristecer al Espíritu Santo y permitir que se retire. Dios nos libre de eso en el nombre de Jesús. El apóstol Pablo nos enseña que es necesario vivir bajo la influencia del Espíritu Santo para poder crecer espiritualmente. Yo quiero crecer espiritualmente. Efesios 5, versículos 5 hasta el 18, podríamos llegar a leer, dice: por tanto, tengan cuidado cómo andan. Míralo aquí está al lado y no le digas nada. Por tanto, tengan cuidado cómo andan. No como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Así pues, no sean necios, sino entendidos cuál es la voluntad del Señor, y no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, sino sean
llenos del Espíritu Santo. ¿Cuántos quieren ser llenos del Espíritu? Aleluya. La Biblia enseña mucho sobre la obra del Espíritu Santo. Por ejemplo, nos enseña que Él nos va a guiar a toda verdad y que Él va a traer consuelo a nuestras vidas. Juan 16, versículo 13, lo dice así. Cuando venga el Espíritu de verdad, los guiará para que puedan entender la verdad completa. No hablará por su propia cuenta, sino que dirá únicamente lo que ha oído y les anunciará las cosas que han de suceder. Esta versión lo agiliza mucho, esta versión lo baja a un nivel que es muy fácil de captar. El capítulo 14 del libro de Juan también, versículo 26, hace un agregado y dice en el versículo 26, pero el abogado, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, hará que ustedes recuerden cuando yo les he enseñado cuanto yo les he enseñado, y Él se lo explicará todo. Qué hermosa versión. Él, el abogado, el que está abogando por vos, el que está tomándose tiempo para que a vos te vaya bien en la vida espiritual, te va a ayudar. Dice, para que ustedes recuerden cuánto yo les he enseñado y se lo explicará todo. Lo que vos no entendés, se lo tenés que preguntar al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, en su intención de revelarse, te va a traer consuelo, nuevas fuerzas, renovación. Es lo que el Espíritu quiere hacer. Y vamos en busca de eso en el nombre de Jesús. No hay crecimiento espiritual en nuestras vidas si el Espíritu no está trabajando estas cosas que solo Él puede hacer. Tengo que darle lugar en el nombre de Jesús. El crecimiento espiritual se basa en un conocimiento experimental o experiencial de la gracia de Dios. Tengo que tener la experiencia, tengo que entender. Yo no estoy acá porque me gustó más una religión que la otra. Yo no estoy acá porque acá cantan lindo. Yo no estoy acá porque vinían todos mis amigos y yo me quedaba afuera. Y entonces ahora vengo acá. Yo tengo que entender que yo estoy acá por pura gracia de Dios. Yo soy uno de los elegidos, uno de los señalados desde todos los tiempos. Y geográficamente el dedo de Dios me señaló desde el vientre y allí fui contado. Algún día pasé por la experiencia, me acerqué, fui llevado, fui lleno del Espíritu Santo y hoy tengo que permitirme la experiencia de darle continuidad a la obra de Dios en mi vida. Tenemos mucha información sobre Dios y conocemos sus atributos. Tenemos mucha información sobre Dios y conocemos sus atributos. Podemos citar la palabra y hablar sobre lo que Él ha revelado a través de la palabra. Pero, ¿tenés una relación con Dios? ¿Lo conocés en lo privado, de cerca? Tu mayor experiencia fue el culto pasado, un campamento. Tu mayor experiencia con Dios, ¿cuándo fue? Hace 4 años atrás, en el encuentro. ¿Cuándo fue tu mayor experiencia? La mayor experiencia con Dios es la que viene en el nombre de Jesús. Y tenemos que ir por eso, no importa hasta dónde hayas accedido, Dios tiene más. Porque Él es Dios y vos sos criatura. Y el Todopoderoso que ahora te cuenta como hijo te quiere ministrar y bendecir a través de la autoridad y el poder del Espíritu Santo. Pedro escribió ahí en 2 de Pedro 3, versículo 18. Antes bien, decirle que está al lado, antes bien, crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Amén. Antes bien, tengo que seguir creciendo, tengo que tomar esto que el Señor me ha regalado, me ha obsequiado. Ahora, el enemigo sabe cómo tocar nuestro ego, sabe cómo visitarnos. Nosotros a veces interpretamos que somos merecedores de algo que no merecemos. Y a veces nos vamos al otro extremo y pensamos que Dios es tan dadivoso que no necesita absolutamente nada de mí.
Y en algunas ocasiones malentiendo el llamado y creo que con todo lo que yo hago no puedo pasar desapercibido para Dios. Y quiero decirte que muchos van a estar en la lista de los que no fueron contados, creyendo que por todo lo que hicieron iban a ser contados. Entonces, lo que a mí me hace funcionar correctamente, tener obras buenas, ser perfeccionable en su presencia y estar en una relación muy profunda con Dios, es intimidad con Él. Yo tengo que tener intimidad. En New Jersey, a algunos les cuesta congregar una vez por semana. Pégale a que tal vez no te puedo creer. En la parte sur de New Jersey, a algunos les cuesta congregar 2 veces e ir a la célula. Al otro decir, no te puedo creer. En New Jersey, cuando hacen un llamado a los intrépidos y valientes, alguno es intrépido, ¿qué? No, no podés. Entonces, lo que tenemos que hacer es, nosotros estamos para mucho más en el nombre de Jesús. Y yo simplemente, por ahí yo no entro en ese ejercicio que muchos pastores entran, porque muchos pastores dicen, ¿a dónde te sacó Dios? ¿De la timba? ¿Sí? ¿Cuántos días te clavaste en el bingo seguido? Y ahora te por congregar media hora, ¿no? Y ahí empieza a ser un juego palabras. ¿Cuánto quemaste en la vida? Y ahora, y el humo, si yo junto el humo, ¿sabes la nube que hago? Tapo Argentina con el humo que vos tiraste por la nariz. Entonces, lo que yo tengo que empezar es, no quiero, por favor, nadie se sienta ofendido, ¿no? Hablando de nariz, pero yo lo que quiero decir es que no quiero que nadie se sienta mal, pero no voy a hacer eso que hacen otros. Yo lo que quiero decir, tenemos una muy buena oportunidad. Dios se está revelando, tiene interés de auxiliarnos. Y el Todopoderoso hoy nos está llamando a que podamos tener mayor intimidad con Él, que podamos seguir creciendo en el nombre de Jesús. Pudiéramos decir que en lo espiritual, en un porcentaje, el crecimiento depende de nosotros. Es por nosotros que crecemos. Yo no quiero chicañar ahora, decirte hasta dónde creciste. Si vos tuvieras que establecer tu estatura de cuando llegaste a Cristo. Cuando llegaste a Cristo eras así, ¿no? Y yo te pregunto ahora cómo estás. Algunos me van a decir, pero la idea es que podamos meditar en esto. ¿Cuánto he crecido? ¿Cuánto se me escapó? ¿Cuántos años se me pasaron? ¿Cuánto me perdí? ¿Cuántas cosas tremendas vienen? Pero nuestro Dios de gracia y de misericordia nos quiere llevar al crecimiento. Y en el crecimiento tenemos posibilidades. Ahora, el crecimiento espiritual tiene que ver con mi relación con Dios y con el efecto que causo, con lo que está pasando en mi interior. El crecimiento hace que yo tenga un efecto diferente. Yo no era amable y puedo llegar a ser amable. Yo no era amoroso y paso a ser amoroso. Yo tengo que permitir que esto suceda. Yo no era dadivoso y paso a ser dadivoso. Yo no era capaz de quedarme un segundo para ayudar a alguien que estaba en necesidad, pero ahora si me tengo que quedar 1 hora, me quedo. Y cuando tuve más crecimiento espiritual, si me tengo que quedar 2, me quedo 2. Pero eso es lo que tiene que marcar. Ahora, si yo digo, no, cuando yo recién me convertí, congregaba muy seguido y ayudaba, y por la calle le hablaba a la gente de Cristo, pero ¿hace cuánto? Hace 10 años. ¿Y ahora? No, ahora no. ¿Dónde está el crecimiento? Si no está a la vista el fruto de ese crecimiento. El apóstol Pablo habla de crecimiento en conocimiento y gracia. Esta gracia incluye el aspecto experimental de haber sentido el perdón de nuestros pecados y el profundo amor de Dios hacia nosotros. Si no conocemos de una manera profunda la gracia de Dios, no vamos a poder compartirla con otras personas ni crecer. Nadie se sienta acusado ni confrontado con estas palabras, pero si yo de verdad hubiese experimentado
el amor del Señor, su gracia y su misericordia para mí, que tendría que haberme clavado de cabeza en el infierno, y sin embargo me abrazó, me cuenta como hijo, me ministra, me bendice, me deja pasar algunas, me corrige en otras, todavía estoy en obra. Pero si yo con todo eso que hizo el Señor no hablo de la gracia a aquel que no la tiene, no cuento mi experiencia a aquel que no lo tiene, es porque no estoy manifestando gratitud para con Dios. Lo mejor que yo puedo hacer para manifestar gratitud con Dios, aparte de darle gracias verbalmente, es mostrarle a Él que valió la pena que vaya a la cruz por mi vida. Y tengo que determinarlo así. El diablo te va a llenar la oreja de cuento, el diablo te va a chamullar de que no podés, que vos sos carnal, que vos sos débil, que es déjalo para otro. Seguramente vas a conocer a alguien que tiene un perfil mucho más espiritual, pero hoy podemos determinar que seremos nosotros en el nombre de Jesús. Si no nos conocemos con el Señor de una manera profunda, si no conocemos esa gracia en profundidad, no vamos a poder compartirla con nadie. Tengo que determinarme a ir hasta el final, creyendo que todo lo que me dio a mí lo puede dar a otros y multiplicado para la gloria de Dios. El crecimiento espiritual genera una actitud de humildad. ¿Cuántos son los humildes que vinieron? El más humilde, levante la mano más alta. Y decirle que te gané. Bueno, la verdad es que somos bastante humildes. Creo que somos una de las iglesias más humildes. Necesitamos crecimiento espiritual y eso lo genera una actitud de humildad. Más allá de los chistes que hagamos, tengo que tener una actitud de humildad, tengo que saber ponerme a la altura de los demás. Ya usé 23 servilletas, ¿no me alcanza una? No, está bien con esto. Así que tengo que pensar en el crecimiento espiritual porque esto me va a generar humildad. Es contradictorio decir que estamos creciendo espiritualmente mientras que somos, ustedes no tanto, los de New Jersey, dicen que son orgullosos. Si lo que sabes de Dios es correcto, este conocimiento debe llevarte a reflejar lo que Dios... No sea laucha, dame paquete. No hay más de a una, me estás midiendo la servilleta. Gracias, Nera. Bueno, entonces, ahora ¿ves lo que pasa? Como abundan servilletas ahora. Pero, gracias chicos, gracias. Dios es bueno. Que les devuelva multiplicadas las servilletas. Así que entonces vamos entendiendo que el Señor tiene toda la intención de llamarnos a un giro, a un cambio, que se alinee a lo que Él está deseoso que nosotros alcancemos. Espiritualmente no podemos alcanzar crecimiento si somos orgullosos. Si lo que sabes de Dios, decíamos, es correcto, este conocimiento debe llevarte a reflejar lo que Dios es, no a chapear todo lo que vos conocés. En el Instituto Bíblico, cuando me tocó cruzar, lo primero que pasa en el Instituto Bíblico es que preguntan de qué iglesia sos, de a dónde venís, y en el instituto generalmente uno levanta la mano, más en un instituto cuando es regional y cuando es denominacional, ¿no? Cuando es dentro de una congregación está todo bien porque somos todos de la casa, pero ahí cada uno empieza y empieza a chapear quién es su pastor, qué hace, que él ya estudió teología en otros lugares, qué es, y empieza a chapear. Y entonces cuando algún profe hace una pregunta, enseguida levantan la mano, están los 3 o 4 que están ahí a full con él y que están muy preocupados por figurar. Y a veces eso hace que se genere cierto orgullo por el conocimiento. Si hemos entendido que el que revela al Señor es el Espíritu Santo, ¿cómo puedo yo tener orgullo por el conocimiento? Lo que yo tengo que tener es gratitud al Espíritu de Dios que me revela su palabra y que me alcanza conocimiento para la gloria de Él. Santiago 4, versículo 6 dice, Dios exalta al humilde. ¿A quién exalta? Y tiene una pasión singular por Él. Sin embargo, la misma Biblia enseña que Él resiste a los orgullosos.
resiste a los orgullosos. Necesitamos seguir el ejemplo de Jesús. Filipenses 2, versículo 5 en adelante, dice: haya pues en ustedes esta actitud, esta manera de pensar que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a todos los hombres. Y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y la muerte de cruz. Ese es nuestro guía. Ese es el mayor ejemplo. A veces a nosotros nos cuesta morir a las debilidades que vinieron para matarnos. A veces nos cuesta morir a aquello que se levanta en oposición y que a veces nos seduce y nos engaña. Teniendo todas las facultades para haber nacido en un palacio, nuestro Dios vino a nacer en un pesebre, a morir por los pecadores, eligiendo la peor de las muertes. Así nos modeló una actitud de humildad. Y yo debo determinar que seré humilde, tan humilde como el Señor me enseñó a través de su ejemplo. El crecimiento espiritual viene como efecto de una transformación real. El que es transformado realmente crece. El que se quedó en el camino o está en proceso o nunca lo ha alcanzado o no fue real, no crece. Miremos nuestro corazón. ¿Estoy creciendo? No estoy creciendo. No quiero hablar de tu vida. Quiero hablar de la vida de los cristianos en general. Quiero hablar aún de los ministerios. Quiero hablar de los pastores. Quiero hablar de las pastoras. Quiero entender que todos necesitamos seguir creciendo. Y si yo no sigo creciendo, será notable que no estoy creciendo. Y en algún punto será notable que me he estancado. Y claramente podemos mirar en los demás. Con cuánta mayor claridad vamos a poder mirar en nosotros mismos. Nos hemos estancado, estamos detenidos, estamos avanzando. ¿Cómo estás? La venís dibujando, venís zafando. Quizá este sea el día del desafío y todos determinemos que vamos a seguir creciendo en el nombre de Jesús. Dios entonces nos recibe a cada uno de nosotros como somos, pero nos ama demasiado para dejarnos como somos y quiere llevarnos a una transformación en lo espiritual. Por eso es que el crecimiento viene como efecto de una transformación real. Por eso en Romanos 12, versículo 1 y 2, leemos: por tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable, agradable a Dios, que es el culto racional de ustedes. Y no se adapten, no se conformen a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente, para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, lo que es agradable, lo que es perfecto. El Señor dejó toda la instrucción. Soy yo el que puedo verificar mi condición y soy yo el que puedo determinar que no me voy a adaptar, no me voy a conformar, mucho menos me voy a estancar. Voy a avanzar en el nombre de Jesús. En respuesta al Evangelio debemos vivir con mentes transformadas para creer y para llevar todo al campo espiritual. Hay cosas que se razonan, hay cosas que se viven de acuerdo a la experiencia y está muy bien. En algunos detalles de la vida debemos apelar a la experiencia, debemos comprender algunas situaciones de acuerdo al perfil y al lado de cada uno de los seres humanos que nos rodean. Pero en general deberíamos nosotros estar dispuestos a ser
transformados en nuestra manera de pensar, transformados en nuestra mente. Cuando a algunos de ustedes les pasa lo mismo que a mí, cuando yo pienso lo que yo pensaba hace 10 años atrás, digo, oh, he crecido, me desarrollé. Cuando digo lo que pensaba hace 20 años atrás, digo, ¿cuánto he crecido? ¿Cuánto? 30, todo lo que crecí. Y así puedo seguir hasta la niñez y mirar a lo lejos y decir, qué distancia, cuánto he crecido. Pero qué difícil, qué feo poder encontrarse en algún momento y decir 10 años atrás, 15 años atrás, 20 años atrás. Estoy igual. Y podríamos decir un año, porque un año igual significa que te quedaste enano espiritualmente. No hace falta que sean 30 ni 20. ¿Por qué te estancaste? ¿Por qué te quedaste? Algunos dirán, con todo lo que me hicieron, con todo el mal que me hacen, me envidia la vecina, la bruja del barrio me trabaja. Vos tenés a Cristo de tu lado. No hay nada que resista. Las tinieblas tienen que retroceder en el nombre de Jesús. Ahora, es importante que yo verifique cuál es mi condición actual y si estoy creciendo. Por lo menos decidir delante del Señor, yo quiero seguir creciendo en el nombre de Jesús. El crecimiento espiritual inspira a una actitud de avance. Cuando Dios trabaja en nuestras vidas, nos reta a seguir creciendo. Tengo que permitir, tener ese llamado de parte de Dios. El apóstol Pablo escribió al respecto en Filipenses 3, versículo 13. Hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás, extendiéndome a lo que está delante, prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pablo no estaba pendiente del retrovisor, no estaba pendiente de lo que quedó atrás, sino que estaba enfocado en lo que venía adelante. Pablo no estaba verificando si disfrutó o no disfrutó, si la pasó bien o no la pasó bien en lo que quedó atrás. Si su cuerpo se sintió a gusto, si su lado almático se conformó a esa línea de muerte. Él dejó todo eso atrás y se enfocó en lo que estaba adelante. Y no solo se enfocó, sino que dice la Biblia que iba extendiéndose. Ponga la mano hacia adelante sin pegarle al de adelante y extienda su mano, lo que más pueda, lo que más pueda. ¿Qué diferencia pequeña a los ojos, pero qué diferencia tremenda hay? Mira, si yo te dijera lo que agarres acá enfrente de tu mentón y lo que agarres allá al final de la mano, elegí vos. ¿Querés agarrar o te querés extender? Y te digo, por cada milímetro que avanzás hay $1.000.000. Están los dos así, por arriba del asiento de adelante. Pero, ¿cuánto más valioso es lo que tiene Dios? ¿Cuánto más valioso que una moneda es lo que tiene Dios? Como para que vos no te retraigas, sino que te extiendas en el nombre de Jesús. Yo me voy a extender en el nombre de Jesús. Necesitamos entonces dejar de vivir el ayer. Hay algunos por ahí, puede ser, lo primero que explica es que porque su tatarabuelo le contestó un día a la tatarabuela, es que a él se le quema la torta frita. Decirle que ¿qué tiene que ver? Y a veces estamos echándole culpa. Y a veces, yo entiendo que hay heridas y que hay marcas en nuestras emociones. Y yo sé que a veces las dificultades familiares, los problemas que tuvieron mis papás, los problemas que tuvieron mis tíos, los problemas, la junta, hay un montón de cosas. Pero ahora estoy en Cristo, soy nueva criatura. Ya no miro atrás y me extiendo hacia adelante. Ya tengo que dejar de echarle la culpa a aquellos que yo le estaba echando la culpa. Decíselo al que está al lado, deja de culpar a esa gente. Eso es hacernos cargo, eso es decir, a partir de ahora estoy con Cristo
y voy a poder para la gloria de Él. Hay veces entonces en que estamos estancados y por eso entonces tenemos que pasar la página, avanzar en el nombre de Jesús. Hay cosas que Dios tiene para nosotros que no podemos recibir mientras estemos cargando con nuestro pasado. Debemos avanzar hacia la meta y tenemos que conocer que Cristo tiene toda la intención de manifestarse y tiene toda la intención de llevarnos a su misma imagen. Así que podemos ser semejantes a Él. Para que vayamos redondeando, el crecimiento espiritual promueve una actitud de servicio. Nuestro Señor Jesucristo enseñó en Mateo 20, versículos 27 y 28. Y el que entre ustedes quiera ser el primero, será su siervo. Así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por mucho. Reflejamos a Cristo cuando renunciamos a una vida centrada en nosotros mismos. Decidimos auxiliar a los demás. Estamos sirviendo a los demás como Jesús espera que nosotros lo hagamos. Esa es una evidencia poderosa de que estamos creciendo espiritualmente. Tengo que estar dispuesto a hacerlo. Servir no es para que me feliciten. Servir no es para que me vean. Servir es para que sea contado allá en el cielo. Mi recompensa está allá. El día que me masajean la espalda acá por todo el trabajo que hago, ese día cede mi recompensa, la que yo tengo en el cielo. Por eso tengo que tener la intención de servir a la vista. A veces tengo que ser organizativo, a veces tengo un papel visible porque tengo que convocar, motivar y está bien. Pero tu corazón no tiene que estar centrado en esto, tiene que estar centrado en aquel para quien estás trabajando, y ese será nuestro Señor. El crecimiento espiritual según la Biblia, no voy a leer el pasaje porque ustedes son conocedores de la Biblia y también lo van a anotar y después lo leen tranquilo en casa. Segunda de Pedro 1, versículo 1 al 21. Es un llamado de Dios a procurar crecimiento espiritual. Mediante la fe hemos alcanzado la justicia de Dios. En segunda de Pedro 1, versículo 11, nos habla de esto. Nos dice que la justicia de Dios se alcanzó mediante la fe de Jesucristo. Una persona que viola las leyes de un país tiene una cuenta pendiente con la justicia de esa nación. De igual manera tenemos una cuenta pendiente con la justicia divina por causa del pecado, según lo que dice Romanos 5, versículo 12, que dice: por medio de un solo hombre el pecado entró en el mundo, por medio del pecado entró la muerte. Fue así como la muerte pasó a toda la humanidad, porque todos pecaron. Esa es la condición que nosotros dejamos atrás, y es la condición a la que muchas veces, seducidos y atraídos por otras situaciones, parecería que estuviéramos deseosos de volver. Debemos alejarnos de esa condenación, porque ahora ya no somos los que estábamos condenados, ahora somos libres en el nombre de Jesús. Hemos recibido grandes bendiciones espirituales de parte del Señor. Ahí en segunda de Pedro, los primeros 3 y 4 versículos, habla de varias verdades. Lo primero que dice, cuando una persona pone su fe en Jesucristo, recibe todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, recibe las grandísimas promesas. Ahí aparece la redención. Esto es que somos rescatados de la condenación eterna. Ahí aparece la propiciación. Esto es que fue calmada la ira de Dios. Hubo alguien que se entregó para que eso que Dios tenía en contra mío ya no esté más. La justificación, que es la justicia que otorga el Señor. La reconciliación, que es el fin de la enemistad con Dios. Ahora Dios es mi amigo. La regeneración, el hombre interior es transformado.
Y yo me encargo de ahora darle crecimiento y que siga avanzando en el nombre de Jesús. La adopción, ingresando en la familia del mismo Dios y siendo contado ahora como hijo de Él. La herencia celestial dada en el cielo con Cristo y por siempre. Tengo planes para la eternidad. No estoy pensando si zafo o no zafo. Sé que mi destino es en gloria por siempre con Él. Participantes de la nueva y de esta naturaleza divina. Tenemos la presencia por medio del Espíritu Santo, el cual vino a morar en nuestro interior cuando nosotros nos convertimos. Leo lo que dice Efesios, si querés venir, era Efesios 2, versículos 13 y 14. Pero ahora, en Cristo Jesús, a ustedes que antes estaban lejos, Dios los ha acercado mediante la sangre de Cristo, porque Cristo es nuestra paz. De los dos pueblos ha hecho uno solo, derribando mediante su sacrificio el muro de la enemistad que nos separaba. Ese es nuestro Señor. El llamado es alto, el llamado es profundo, es poderoso. Todo lo que había que hacerse, Él ya lo hizo. Es mi fe la que me da acceso a recibir todavía mucho más en el nombre de Jesús. Es mi fe la que me permite alcanzar el crecimiento que yo debería tener. En el 5.º versículo de ahí de 2 de Pedro que estuvimos leyendo, aparecen algunas enseñanzas más que quiero tirarlas muy por encima. Después lo vamos a predicar tranquilo porque queda mucho de este mensaje, pero para que te lo lleves en el corazón. Vosotros también poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid. Y comienza una enseñanza. La palabra también entonces acá que está mencionando, habla de que necesitamos ir más allá del nuevo nacimiento. No quedarnos como niños. Tengo que añadir algo a esto. Tengo que añadir algo que me dé madurez, que me dé crecimiento, que muestre que espiritualmente estoy desarrollándome. No es suficiente nacer a vida espiritual. Necesitamos crecer espiritualmente. Ministrarlo al que está al lado, decirle, tenemos que crecer. Para crecer en la vida espiritual, Dios ordena añadir a nuestra vida ciertas características piadosas y nos pide ser diligentes en esto. Los ingredientes para este crecimiento espiritual que están ahí en 2 de Pedro 1, 5 hasta el versículo 7, dice y comienza detallando claramente que la Biblia nos dice de estas características, como si explicara, como si fueran peldaños. Y dice, añadid a vuestra fe. ¿Cuántos tienen fe? Y entonces dice, añadid a vuestra fe virtud. A la fe que salva debemos añadirle excelencia moral, bondad de carácter, que muestra vida, una vida que alaba a Dios. En todo lo que hacemos. Significa elegir siempre el camino de Dios. La vida virtuosa es la mejor manera de mostrar nuestra fe. A la virtud, dice el texto, tengo que agregarle conocimiento. El conocimiento de todas las cosas de la vida, de la piedad, nos da discernimiento espiritual y moral. Nos permite saber qué hacer en cada situación. No tengo que andar preguntando, el discernimiento lo tengo claro y preciso. Los creyentes debemos ser capaces de discernir el bien y el mal, lo que conviene y lo que no es conveniente para nuestra vida espiritual. 1 de Corintios 6, versículo 12 dice, todo me está permitido, pero no todo es para mi bien. Todo me está permitido, pero no dejaré que nada me domine. 1 de Corintios 10, 23 dice, todo está permitido, pero no todo es provechoso. Todo está permitido, pero no todo es constructivo. El próximo peldaño que se agrega es el conocimiento. Al conocimiento tengo que agregarle dominio propio. El dominio propio nos permite dominar y controlar la carne. ¿Qué permite controlar? La carne. Decirle a que está al lado, controla la carne.
nuestros impulsos, nuestros sentimientos, nuestras emociones. Nos mantiene controlados, reflexivos ante las tentaciones y los atractivos vanidosos de este mundo. Es un fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas. Primera de Timoteo 1, versículo 7 dice: pretenden ser maestros de la ley, pero en realidad no saben de qué hablan ni entienden lo que con tanta seguridad afirman. Hay que pedirle más al Señor. Al dominio propio tengo que agregarle paciencia. Decirle que está la paciencia. Es la capacidad de soportar, perseverar, esperar en el tiempo del Señor, en cualquier circunstancia, en tiempos de prueba. A la paciencia tengo que agregarle piedad. ¿Qué le tengo que agregar? Piedad significa adoración correcta, consagración, dependencia de Dios. Dios que se revela en una vida devota, en una vida de búsqueda. Es entregarle a Dios todo lo que somos, lo que tenemos. Es caminar con Dios todo el día en obediencia y servicio como al Señor de nuestra vida. La vida de piedad se refleja en la forma en que vestimos, la música que escuchamos, lo que miramos, cómo nos comunicamos. La vida de piedad se refleja claramente en los lugares que visitamos, en la manera como rechazamos lo mundano y aceptamos lo espiritual. Lo próximo es que a la piedad tengo que agregarle afecto fraternal. ¿Afecto? Es el amor filial, el amor por el pueblo de Dios. Es el amor especial entre hermanos para cuidarse los unos a los otros. Aprovechar y decirle al que está al lado: I love you, brother. Ya para ir redondeando al afecto fraternal, tengo que agregarle amor. Es el amor ágape. No es un amor que vos portés, es el amor de Dios. El amor desinteresado, sin egoísmo, que ama sin esperar ser amado, que ama al enemigo, que piensa en el amor más allá de lo que otros se merezcan. Quisiera seguir con esto, pero entiendo que el Señor hasta aquí nos está respaldando y que tiene planes grandes para nosotros en cuanto al crecimiento. Y vamos a seguir hablando de los resultados del crecimiento espiritual y vamos a determinar cuán fructíferos estamos siendo de acuerdo al crecimiento que tenemos. Amén. Ponete de pie y vamos a estar orando y le vamos a pedir a Dios que nos auxilie en todo esto que hemos compartido. Cerrá tus ojos ahí donde estás y decirle: Señor, yo sé que estás quebrantado, pero decíselo: Señor, estoy en tu presencia. Tu luz me ilumine de tal manera que yo pueda ver mi verdadera condición. Que ya no me engañe a mí mismo, ni pretende engañar a nadie. Ahora solo somos vos y yo. Y comienza a decirle con tus palabras: Señor, visita lo más íntimo. Trae a memoria esos recuerdos. Todo lo que me esté deteniendo, todo lo que me frena, todo lo que me estanca, lo quiero entregar. Y empecé a entregarlo. Empecé a entregar. Señor, si había falta de perdón en mi vida, yo lo entrego. Si hay un pecado recurrente en mi vida, yo lo entrego delante tuyo. Y confío en tu gloriosa limpieza por tu preciosa sangre. Yo entrego todo aquello que es símbolo, que representa a lo que está oprimiéndome, deteniéndome, que no me deja crecer, que no me deja avanzar. Ayúdame, Dios. Trae a memoria todo aquello que es obstáculo, todo lo que separa, todo aquello que yo mismo atesoré creyendo que era bueno y hoy entiendo que vos lo rechazás. Me despojo de todo ello para que llegue todo lo que vos tenés para mi vida. Señor, en el nombre de Jesús, sea tu Espíritu Santo el que nos ministre hoy para la gloria de tu nombre. Ya queremos ir más profundo.
Ya no queremos intentar cambiar lo que hacemos. Ahora queremos cambiar lo que somos. Queremos que salga a la luz lo que solo vos podés ver, pero no para ser expuestos ni avergonzados, sino para ser sanos y limpiados en el nombre de Jesús. Señor, queremos rogarte que nos auxilies para encontrar nuestro lugar en tu casa, para poder ser usados por vos con gozo, llenos de tu paz, disfrutando el poner nuestras manos en cosas santas. Ayúdanos, Señor, a encontrar esas características del crecimiento verdadero. Ayúdanos, Señor, a meditar en ese nacimiento. Si de verdad soy contado como hijo, si no solamente cambié de religión o ahora solo me hago llamar cristiano, quiero tener profunda seguridad de que soy hijo tuyo. Ayúdame, Dios. Ayúdame a tomar decisiones hoy. Yo entiendo que tu ministración es individual y por eso, Espíritu Santo, a cada uno dale lo que busca, a cada uno auxilialo en su situación. Señor, quisiéramos hacer una administración general, pero vos tenés un trato personal con cada uno en esta noche y nos tomamos unos minutos para que vos visites cada corazón y a cada corazón le des lo que has preparado desde siempre. Señor, el crecimiento espiritual que estamos alcanzando se basa de acuerdo a lo que hemos leído en la obra de tu Espíritu Santo. Sea tu Espíritu Santo el que haga la obra en nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor, a tomar decisiones, a tener cuidado de cómo andamos, no como insensatos, sino como sabios por la autoridad que hay en tu Espíritu Santo, aprovechando bien el tiempo por la gracia de tu Espíritu, porque hemos entendido que los días son malos. Así entonces determinamos que no seremos necios, sino que seremos entendidos de la voluntad de Dios y no nos embriagaremos con vino, en lo cual hay disolución, sino que queremos ser llenos de tu Espíritu Santo. Mandará.